Prepara tu alma para Cristo, prepara tu alma para Él. Dios nos bendiga, amados hermanos y amigos. La Iglesia Cristo Misionera en London, Ontario, les envía un caluroso saludo nuevamente y gloria a Dios, esperando que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo sean derramadas sobre cada uno de ustedes. En este día pues tenemos un tema bastante hermoso para desglosar. Vamos a estar analizando lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Gloria a Dios. Queremos también aprovechar el tiempo y enviar un saludo a nuestro hermano Rafael Ruiz allá en la ciudad de St. Catharines, Ontario. También a nuestro hermano pastor Jerónimo Merino allá en la ciudad de Hamilton, Ontario también. Y por supuesto allá hasta Ottawa llegan nuestros sinceros saludos a nuestra hermana América de Somoza, que también se está gozando. Saludos y bendiciones, amados. Lo recordamos y oramos por todos ustedes. También un saludo muy amoroso a la iglesia local de Cristo Misionera en London, Ontario. El día de hoy tenemos un tema muy importante para dialogar, así que agarre su Biblia, póngase cómodo, aleluya, y pues vamos a estudiar la palabra del Señor juntos. El tema de hoy es una labor de amor y está allá en el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo 11. Dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sea su nombre glorificado. Es una labor de amor. Gloria a Jesús. Quiero dar una definición rápidamente. Y labor es un conjunto de trabajos o acciones organizadas que son hechos con un fin determinado por una persona, una profesión o una identidad. Sea Cristo bendito. Entonces, esta labor de amor viene desde el mismo corazón de Dios. ¿Y por qué? Bueno, y es que porque Dios es amor, y no es cualquier amor, es ese amor ágape que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios, nosotros los humanos, es muy difícil que lo podamos comprender. Mire lo que dice 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La base fundamental en el Evangelio es el amor. Por amor es que Jesucristo vino a este mundo enviado por el Padre para salvar a todos nosotros los pecadores. Gloria sea al Señor. Entonces, labor y amor implica dos acciones y son dos verbos que van muy activos, van muy juntos. Por ejemplo, si nosotros vemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, nos vamos a dar cuenta que él dice: en esto consiste el amor. Fíjese bien, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la base fundamental. Nosotros jamás buscamos amar a Dios. Todo lo que es el Evangelio es iniciativa de Dios y es por puro y simple y sencillo amor de Dios hacia nosotros. Sea su nombre glorificado. Entonces, en base a esto, analizando de que Dios es amor, 1 de Juan 4:10, entonces Dios toma ese accionar divino y lo transfiere, lo traspasa a nosotros los hombres, y desde sus inicios se prefiguran los elementos necesarios para que se cumpla lo que se conoce como el pastoreo. Ahora,
puede pastorearse. En el Antiguo Testamento se pastoreaban ovejas en primer plano, pero también se pastoreaban cabras, sí, cabritos, gloria sea al Señor. Por ejemplo, allá en el libro de Génesis 4:2 nosotros leemos lo siguiente: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Inmediatamente la Biblia hace mención del primer pastor literal de ovejas, literales de animalitos, que fue Abel. Abel se identificó con el pastoreo de ovejas y Caín, su hermano, con la labor de la tierra, con el sembrar legumbres. Entonces, a través de una nación llamada Israel, esta figura de pastoreo se hace realidad en el trabajo pastoral de todos los días. Israel fue y es un pueblo predominantemente pastoral. Y en sus conceptos religiosos hay figuras tomadas de sus hábitos pastorales, gloria sea al Señor, que sirven para aplicarlo a la variedad de situaciones de la vida. Por ejemplo, usted recordará que cuando los israelitas fueron introducidos allá a Egipto por José, fueron aconsejados por José para que dijeran cuál era su profesión. Génesis 46, 33 y 34 dice: y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Imagínese usted. Pero fueron aconsejados que al entrar se identificaran como tales, como pastores de ovejas. Gloria sea al Señor. Entonces esto pues va a tomar una cuestión muy diferente conforme avancemos en el estudio. Bueno, la figura también de pastor era aplicada a la nación de Israel. Y uno de los personajes sobresalientes en este ejemplo fue David. Allá en Ezequiel 34, versículo 22 al 24 leemos: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces, lo que aquí se nos está diciendo de antemano es que Jehová Dios iba a levantar a David con ese título de pastor de ovejas. Él es el principal, él es el sobresaliente, gloria sea al Señor, de los ejemplos de ser pastor. Entonces también dice Ezequiel 37, verso 24: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Entonces también se les dio este título a los jueces de Israel. Recordará que estos estaban gobernando a Israel antes de que hubiera rey. Entonces dice allá Primera de Crónicas 17:6: por donde quiera que anduve en todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Aquí la palabra implicada es apacentar, puesto que un pastor, su trabajo es apacentar, sea Cristo glorificado. Entonces, el problema con los jueces es de que estas personas se fueron haciendo negligentes al pasar el tiempo. Entonces Dios tuvo que levantar necesariamente a un profeta, y fue el profeta Ezequiel, para así reprenderlos. Veamos Ezequiel 34, versos 2 al 10. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos.
¿No apacientan los pastores los rebaños? Es una pregunta. Por supuesto que sí, ese es el trabajo primordial. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de un pastor responsable. Qué tremenda es la palabra del Señor. Cuando estos jueces gobernantes de Israel se empezaron a ser irresponsables y negligentes, esto fue lo que ocurrió. El versículo es bastante explícito en relación a lo que ellos estaban haciendo. Que hay un lamento sobre estos pastores y la pregunta es que si deben apacentar o no, y la respuesta es por supuesto que sí. Gloria sea al Señor. Y ahí dice que se comen la grosura, se las degollaban, gloria a Dios, literalmente, y también esto habla del gobierno de ellos, o sea que estaban completamente concentrados solo en lo que a ellos les interesaba. Entonces, los pastores de Israel significa sus reyes, sus príncipes, y llegaron a ser también sus pastores y sus profetas. El rebaño aquí descrito es toda la nación de Israel. La leche y la lana, el diezmos y las ofrendas, impuestos y tributos eran lo que estos dirigentes o malos pastores exigían de ellos con mucho rigor y las oprimían y destruían al pueblo para autoenriquecerse. Pongamos atención a esto. Pero no estaban dispuestos a sufrir para aumentar la riqueza del Estado, o no estaban dispuestos a sufrir por las almas, o en este caso era el pueblo que se les había sido encomendados a ellos. Entonces, no sabían o ignoraban todo de sobre sus ovejas, y no solo eso, no hacían nada, gloria sea al Señor. Podían quizás estado enfermas, débiles, golpeadas, como el versículo lo describe, aisladas, alejadas o perdidas, pues simplemente no cuidaban de ellas, gloria sea al Señor. Entonces esto es aunque está en el Antiguo Testamento, es una figura que habla de una fotocopia exacta de lo que está aconteciendo en nuestro pleno siglo XXI. Sí, el siglo de las luces, del desarrollo de la tecnología, etcétera, etcétera, pero también en la negligencia y en la ambición que se ha despertado en muchos de los pastores, llamados pastores, en las iglesias. Entonces, estas iglesias son comúnmente las de la famosa y falsa prosperidad. Entonces, que ellas poseen y son pastoreadas por pastores ambiciosos, codiciosos únicamente del dinero, pero que ignoran completamente las necesidades básicamente espirituales de sus ovejas, de los rebaños, sea Cristo bendito. Entonces, como vemos, pues parece que la Biblia está mucho más al día que el periódico que va a ser impreso para mañana. La Biblia, recordemos, es la palabra de Dios y es bien eficaz, nunca pasa de moda, sigue teniendo la misma enseñanza, el mismo poder, la misma eficacia todos nuestros días. Entonces, teniendo ese panorama ya bien claro, vamos a continuar. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para pastor es del hebreo roé, y esta palabra significa gobernar, apacentar, impartir conocimiento y estar ocupado en. Todas estas se relacionan entre sí en lo que tiene que ver el trabajo pastoral. El trabajo pastoral incluye gobernar, apacentar, impartir conocimiento y estar ocupado en el rebaño. Gloria sea su nombre. Entonces, esta palabra roé se halla 62 veces en el Antiguo Testamento. Y por su principal apunte es en referencia a Dios, el Padre, el gran pastor, quien apacienta sus ovejas como gobernantes desde su trono. Y esto lo encontramos en el Salmo 80, versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha,
tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. De igual manera, el Salmo 95 nos habla de esta alusión a el gran pastor que es Jehová Dios de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Y desde estos principios del Antiguo Testamento se establece entonces ya una gran verdad que la vamos a enfocar en este momento, que las ovejas necesariamente tienen que tener un pastor, o el pastor tiene que tener su rebaño. Y traducido a nuestro lenguaje actual, entendámoslo, el pastor tiene que estar encargado de la iglesia, porque ese es el rebaño de las ovejas. Ahora, vamos a hablar un poco de las características literales de lo que involucraba ser un pastor literal en Israel. Este es un trabajo muy duro y exige ponga atención, mucha dedicación. Tenía que enseñar a las ovejas a obedecerle, pero lo tenía que hacer con mucha ternura y mucho amor. Por eso el título es una labor de amor. Es un trabajo con mucho amor. Los pastores les ponían nombres a las ovejas para reconocerlas y llamarlas. Interesantemente, en la nación de Israel todavía se practica eso. Les ponen nombres a las ovejas y aunque usted no lo crea, las ovejas aprenden su nombre y cuando son llamadas por el pastor, ellas acuden a él. Entonces también el trabajo del pastor consistía en quitarles la lana. Gloria sea al Señor. Entonces, el pastor, contrario a lo que hoy se está predicando, disfrutaba de muy pocas comodidades. Entonces, el pastor dormía al aire libre, no en hoteles de 20 estrellas y expuestos a los elementos de la naturaleza. Por las noches era trabajo del pastor vigilar el rebaño y él era la puerta. El pastor se acostaba en medio de la abertura del redil y él era la puerta humana. Al llegar el siguiente día dirigía el rebaño muy de mañana y la sacaba para guiarlas a delicados pastos y aguas de reposo. Usted quizás ha leído el gran Salmo 23 donde se describe la actitud de un pastor literal, pero a la misma vez la actitud de nuestro Dios como el gran pastor de las ovejas. Entonces muchas veces este pastor había lugares donde no había agua y él tenía que buscar el agua, cavar pozos si era necesario, sacarla para darles de beber a sus ovejas. Entonces, un punto bien importante es de que el pastor siempre va delante de las ovejas y ellas le siguen. Cuando nosotros leemos esos ejemplos que el Señor Jesús puso, el pastor siempre va a la cabeza, no va atrás, no va escondido, no va evadiendo la responsabilidad. El pastor va adelante y las ovejas, ponga atención, la oveja le tiene que seguir. Gloria a Cristo. Al final del día, él las contaba y las examinaba una a una y traía el rebaño de nuevo a un lugar seguro, a un lugar donde él estaba completamente seguro que no habían peligros. Y esto pues se narra muy mente abierta allá en Juan capítulo 10, gloria sea al Señor, donde se habla todo, tiene un subtítulo allí y habla acerca de la parábola del redil. Entonces ahí se habla de todo lo que Jehová Dios y Jesucristo se representan, gloria al Señor, pero de ahí tomamos las enseñanzas para saber lo que hace un pastor. Entonces, analicemos ahora sus herramientas de trabajo. ¿Qué era lo que tenía un pastor que llevar consigo? Bueno, llevaba un zurrón o una cebadera, dependiendo del idioma o el lenguaje de su nación, un morral o un backpack simplemente en su espalda o por un lado, o digámoslo, una bolsa de cuero para llevar sus alimentos. Llevaba aceitunas, frutas frescas, la vara, un garrote de 1 metro de largo, gloria sea al Señor, que llevaba en la punta incrustados pedazos de roca y que el pastor utilizaba como arma defensiva, porque no olvidemos que en el desierto, en las áreas donde se pastoreaban, habían animales salvajes, habían lobos, osos, coyotes, etcétera, etcétera, que siempre estaban atentando
en atacar no solo al pastor, sino a las ovejas también. Y estos coyotes no estaban bromeando, ellos querían y quieren devorar a la oveja. Entonces la oveja debe entender, entiéndase cristiano, que hay un animal fiero allá afuera, espiritualmente hablando, llamado diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. También llevaba un cayado para apoyarse cuando él caminaba y para escalar. También llevaba un odre para donde llevaba su agua y un recipiente plegable de cuero para sacar agua de los pozos profundos, o sea, hacía las veces de un balde. Por supuesto, no podía faltar su arma preferida, que era la honda. ¿Recuerda usted a David con la que se enfrentó a Goliat? Con esa honda. O sea, no estoy hablando de onda, de qué onda mano, ni onda de sonido, sino onda de arma. Gloria sea al Señor. Y eso era para espantar los osos, las hienas, los osos, todos esos tipos de animales salvajes que andaban por ahí. También llevaba su flauta para entretenerse y tranquilizar a los animales con su melodía. Las ovejas, él tocaba música, entonaba alabanzas o qué sé yo, porque no todos los pastores eran cristianos, y hacía música y todo estaba bonito. Entonces el rebaño, por otra parte, proveía cosas básicas como leche, carne, lana. La piel de estos animalitos se usaba para hacer ropa, odres y quizás otros artículos según su imaginación y necesidad. También se fabricaba con el pelo de las cabras telares, gloria sea al Señor. Usted recordará que cuando se levantó allá en el desierto el tabernáculo de adoración, también pidió a Moisés que le llevasen pieles de cabras, gloria sea al Señor. Además, tanto las cabras como las ovejas se usaban para los sacrificios. Usted puede aprender de esto en el libro de Levíticos, capítulo número 7, donde se habla de los animales que eran aceptables, que eran agradables para los sacrificios. Entonces, aquí voy a hablar algo bien bonito. El concepto de Dios como pastor es muy antiguo, pero se tiene información de que Jacob lo usa por primera vez allá en Génesis 49:24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob y por el nombre del pastor, la roca de Israel. Este es Jacob, de donde salieron las 12 tribus. Entonces él lo menciona por primera vez allí. Y luego la figura sigue transitando hasta que llega en el tiempo del Nuevo Testamento, que ya se va poniendo mejor la cosa, y se le aplica al Mesías o al Cristo prometido, al Salvador Jesucristo, cuando llegamos en Mateo capítulo 2, versículo número 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Recuérdese aquí, la palabra clave es apacentará. El pastor guía y apacienta. Gloria sea al Señor. Entonces, de ahí ya se hace mención de la aplicación a Jesucristo como el pastor que iba a apacentar, a guiar, a cuidar a Israel. Gloria sea al Señor. También los ángeles que adoraban se aparecieron a los pastores allá en Lucas capítulo 2, verso 8 al 14. Dice así: había pastores en la misma región, pastores literales de ovejas, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Estos pastores estaban vigilando según las vigilias de la noche. Puede ser que se turnaban, etcétera, etcétera. La cosa es de que ellos estaban funcionando como tales. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y ellos, por supuesto, tuvieron gran temor. Imagínense qué experiencia más gloriosa, que a usted de repente se le aparezca una hueste de ángeles celestiales del Señor, no del enemigo, y que le traigan una noticia o una experiencia como esa debió haber sido
preciosa para estos pastores. Y quiero aquí hacer mención que esos tipos de apariciones ya en el Nuevo Testamento ya no se dan, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado por ahí, porque de repente tienen ese tipo de apariciones, pero ya no son de la clase ordenada por Dios, sino que ya tienen otras ideologías. Gloria sea su nombre. Entonces, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, estos ángeles se regocijaron, gloria sea al Señor, el nacimiento del pastor de Israel. Y esto se aparece nuevamente en ese capítulo 10 de Juan, que explica su significado. No puedo detenerme a analizar todo porque pues entonces no me alcanzaría el tiempo. Entonces, el buen pastor guía a sus ovejas, las alimenta y las salva. Entonces, tomemos fracciones de Juan 10. Juan 10:9 dice así: yo soy la puerta. En primer lugar, recuerda, Él es la puerta. Él es el que está a la entrada. Gloria sea al Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos para las ovejas. Gloria sea al Señor. Entonces también este buen pastor, y quiero hacer una nota allí, Él es el único buen pastor. Quiero remarcar eso. Jesús es el único buen pastor. Nosotros los humanos no somos buenos más que para nada. Gloria al Señor. Así que hacemos un trabajo, etcétera, pero recuérdese, seguimos siendo servidores inútiles, pero el buen pastor es Jesús. Únicamente Él es el buen pastor. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que está explicando Juan 10 acerca de la revelación de los ángeles de Lucas 2:8. Entonces, a través de este sacrificio de Cristo mismo, y de ese sacrificio es vicario. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Ahí está, el buen pastor su vida da por las ovejas, y deja muy en claro, él dice: yo soy el buen pastor. No hay otro buen pastor más que Jesús. Gloria a Dios. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nótese que aquí no se mencionan cabros, no se menciona otro tipo de animal. El tema específicamente se centra en las ovejas. Gloria sea al Señor. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Hablando de su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, en base a que Jesús es el que realiza muy bien toda la labor del pastor, a él se le conoce como el gran pastor de las ovejas. Y esto es algo lindísimo. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 13, versículo número 20. Si no ha tomado su Biblia, pues tómela y júntese allí, gloria sea al Señor, a leer este verso. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Se menciona que Él es el gran pastor de las ovejas, sea su nombre glorificado. Y le voy a hacer una pregunta. Si usted se ha gozado durante las otras enseñanzas, y esta enseñanza le parece espiritualmente agradable y conforme a las Escrituras, pues compártala con su amigo, gloria sea al Señor, compártala con otro hermano, gloria a Dios. Ayúdenos a expandir las enseñanzas de la palabra del Señor. Puede dejarnos un comentario, enviarnos un correo electrónico, gloria sea al Señor. Ahí aparece nuestro sitio web, donde usted puede contactarme, enviarme un correo, enviarme sus comentarios, gloria sea al Señor. Así que seguimos para adelante. Entonces, esta labor de amor continúa en Jesucristo, se hace
patente 100% en Jesucristo, y Él continúa su ministerio aún en su vida trascendente. Es decir, después que Él murió y resucitó y se fue al cielo, Él continúa siendo el gran pastor de las ovejas. Apocalipsis 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto habla de una continuidad de su ministerio. Gloria sea al Señor. Recuérdese que Él todavía sigue intercediendo por nosotros, sus ovejas, ante el Padre. Gloria sea al Señor. Ahora, antes de llegar al cielo, si queremos llegar al cielo, tenemos que entrar primero por la puerta, que es Cristo, y dejarnos cambiar nuestra naturaleza de cabros, de cabros o de leones o de lobos o de hienas o de animales salvajes que éramos, cambiarnos, gloria sea al Señor, y dejarnos pastorear. Esto es tremendo, gloria sea al Señor. ¿Recuerda usted la visión de Pedro cuando iba a ir allá en el capítulo 10 de Hechos, iba a ir a la casa de Cornelio? Él tuvo aquella visión de aquel lienzo, y dice que en ese lienzo que bajaba del cielo había toda clase de animales inmundos. Gloria sea al Señor. Solo piense conmigo, gloria a Dios, que esto hablaba de lo que simbolizaba, como Dios ve a los gentiles, gloria sea al Señor, como bestias, ahí como monstruos, gloria sea al Señor, impuros, porque la respuesta de Pedro deja muy en claro, cuando se le dice mata y come, y él dice, pues estos animales son impropios para comer, son impuros, y yo me he guardado, me he conservado puro, no he comido estas cosas. Entonces, tenemos que entrar por Jesucristo para convertirnos en ovejas y dejarnos pastorear. No es solamente que me convertí y ya voy a ver que salgo y hago lo que quiero. No, es un orden que hay que llevar si queremos crecer y prosperar. Recuérdese que el versículo de apertura de Efesios 4 habla que es un trabajo para capacitar a los hermanos en la obra del ministerio. Entonces, ahora, esta figura, gloria sea al Señor, del buen pastor se traspasa a los líderes de la iglesia hoy en día, y es el Cristo resucitado a través del Espíritu Santo quien autoriza únicamente y autentica, pone su sello de aprobación en el ministerio pastoral, que voy a enseñar algo que a muchos no les va a gustar, pero está en la Biblia. Este ministerio pastoral es por llamamiento. En otras palabras, yo no lo escojo, yo no lo elijo. Gloria sea al Señor. Quizás usted deseó ser pastor, Dios lo bendiga. Y si Dios se lo concedió, pues Dios lo bendiga. Pero si usted es pastor y Dios no lo llamó, Dios lo bendiga también. Pero mejor averigüe bien para qué lo llamó el Señor. Vamos a leer esto en Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra de ser llamado para pastor, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Usted recordará que en el Antiguo Testamento fue Dios quien llamó a Aarón, fue Dios quien llamó a Moisés, fue Dios quien llamó a David, fue Dios quien llamó a todos esos hombres del capítulo 11 de Hebreos, que ahí se menciona, el que llama es Dios. Nadie se puso por su propia voluntad. Gloria a Dios. Hay algunos cuerudos en la actualidad que se ponen ellos solos, pero esto va fuera del orden. Ahí empezamos mal. Entonces, no es del que quiere, gloria sea al Señor, ocupar esta posición. Efesios 4:11 lo declara y lo repito. Dice, y él mismo, el Espíritu Santo, constituyó a unos, los llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, este verso confirma que es por llamamiento, no es porque yo quiero. Entonces, ahora aquí surge una pregunta muy interesante que a mí me ha tocado tratar muchas veces. ¿Qué de aquellos que niegan la existencia del pastorado? Me he topado con muchos y me dicen, no, para mí Jehová es mi pastor. Salmo 23, y se lo saben de memoria. Gloria sea al Señor. Entonces, como que
hay una contradicción, pero recuérdese que eso está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya los ministerios se dan, gloria sea al Señor, para los creyentes, gloria sea al Señor. Todos los creyentes tienen esta posibilidad de llegar a ser ministros, servidores del Señor, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios y lo revelará a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede con estos que no creen en el ministerio pastoral? Bueno, yo no voy a argumentar con ellos porque yo me rijo por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dicen las mentalidades u opiniones personales. Gloria sea al Señor. Entonces, solo puedo concluir en algo, que estos que niegan el ministerio pastoral, pues necesariamente no pueden ser ovejas, porque la oveja necesita un pastor, así como el pastor necesita un rebaño de ovejas para pastorearlo. Entonces, ¿qué son estas personas? Me va a doler decirlo, pero parecen como cabritos. Analice usted conmigo, como que son cabritos, porque los cabritos son los únicos que no quieren tener pastor, pero las ovejas necesitan un pastor. Y esta palabra pastor, ya en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, es poimen. Y poimen es el que apacienta, el que conforta, el que guía, el que cuida, el que defiende, acompaña y unge a la grey. La grey es un rebaño. Entonces, estas imágenes que hemos hablado son tomadas del Antiguo Testamento y se adhieren al cristianismo o al evangelio del nuevo pacto. Juan 21, 15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, mire qué ejemplo más terrible: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. Ahora, aquí se hace claramente la mención de quién son los corderos, según este versículo, de Jesús. Gloria al Señor. Las ovejas no son del pastor. Hay muchos pastores que se adueñan de las ovejas, no las quieren dejar actuar en libertad, y las ovejas son de Jesús. Las ovejas constituyen la iglesia y Jesús es el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre y Él es la cabeza. Gloria sea al Señor. Continúo aquí. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ahí ya va más claro: apacienta y ahora pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a decir: apacienta mis ovejas. 3 veces se menciona mis ovejas. 3 veces se menciona apacienta mis ovejas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces esto habla de que las ovejas son de Jesús. El vocablo poimen, pastor, es el título oficial del encargado, del líder de la iglesia, según Efesios 4:11. En la parte final, después que habla de los otros ministerios, que son 5 en su totalidad, ministerios, no dones. Entonces habla aquí, dice: a pastores y maestros. Él los constituyó. Entonces aquí vemos entonces que los pastores son ordenados a este ministerio o servicio. La palabra ministro significa servidor. No nos confundamos. No quiere decir que somos superiores, que somos, ¿cómo le diré?, especiales. Nada de eso. La palabra es servidor. Es un ministro, es un servidor. Entonces, y viene del ministerio, ¿va?, del servicio cristiano. Los pastores son ordenados a este servicio cristiano. Ellos no dan golpe de estado al pastor actual. Y esta es otra situación difícil donde muchos pastores actuales han quitado al pastor del púlpito, lo han bajado y lo han tumbado, gloria sea al Señor, y han engañado al pueblo. Eso no debe hacerse. Eso es contradictorio a la palabra del Señor y cae en la categoría de pecado. Entonces,
Los pastores deben tratar con las necesidades espirituales de las personas, entiéndase ovejas, en lo que es la guianza, exhortación, consuelo y oración para sanidad física y espiritual de sus almas. Entonces, esto se tiene que hacer, oiga bien clarito esto, sin cobrar un solo centavo u otras formas de pago por este servicio que es de gracia. Este trabajo de pastor no es pagado. El que cobra tiene un problema, gloria sea al Señor, se ha desviado de la verdad. Entonces el cuidado pastoral de las almas es el centro de esta vocación, de este llamamiento. Entonces, es corresponder al maravilloso cuidado de Dios por el alma humana y compartir con otros el conocimiento que Él tiene del poder salvador de Dios. En otras palabras, evangelizar. Interesante que otras religiones tienen sus profetas y también tienen sacerdotes y hasta sus evangelistas, sus profetisas y etcétera, etcétera. Llamémosle sus ministros, gloria sea al Señor, de otras religiones. Pero solamente en el Evangelio de Jesucristo es donde se produce un orden de pastores, un orden. Entonces, el pastor ama y es odiado. ¡Qué tremendo! Recibe y es rechazado. Gloria sea al Señor. Perdona y es ofendido. Aconseja y es ignorado. Gloria a Dios. Defiende y es atacado. Llora y solamente Dios lo puede consolar a través de su Espíritu Santo. Se enferma el pastor y muchas veces las ovejas ni siquiera saben. Gloria a Dios. Y muchas veces las ovejas no visitan a su pastor, como muchas veces los pastores tampoco visitamos a las ovejas. Gloria sea al Señor. Entonces aquí se hizo ya un descontrol. Y muchas veces la familia pastoral es juzgada mal, gloria a Dios, y encasillan a los hijos y hablan y critican al pastor. Entonces esto es terrible. Y quiero hablar de otro punto importante aquí. Hay iglesias muy tacañas, muy codas, muy duras, gloria sea al Señor, que el pastor, vamos a verlo así, el pastor da todo su trabajo, hace el trabajo como debe ser y ellas no le dan ofrenda ni siquiera para tomarse un café con su familia, gloria sea al Señor. Entonces esto sí que también está fuera del balance. Son iglesias que yo no sé cómo llamarle, gloria al Señor, les llamo tacañas, ¿verdad? Agarradas, que no quieren darle nada al pastor, gloria sea al Señor. Entonces, ser pastor es algo en relación a todo lo que hemos analizado, muy especial. Se está hablando del tema de una labor de amor y solo los llamados reciben la fortaleza en todo esto. Gloria sea al Señor, porque nadie más da la fuerza. Por eso es que muchos comienzan y luego tiran la toalla, porque solo Dios puede fortalecer y dar paciencia. Entonces, pero no hay que sentir lástima por esta situación que es la realidad que se vive, pues esto está escrito en 2 Corintios 6, 3 al 11, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como siervos, ministros, servidores de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en enfermedades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Bueno, ahí se da una lista de cómo debemos enfrentar. Hay de los dos bandos. Nos critican y dicen tantas cosas como malas de los pastores, como hay otros que también, pues, verdad, son normales, pienso yo, y hablan bien de su pastor. Entonces, en relación a esto, hay un consejo muy personal hacia usted como oveja. Oveja, ame, respete, obedezca, sométase y trabaje y sea generoso con su pastor. Gloria sea al Señor. 1 Corintios 9, 7 al 13 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Ninguno. ¿Quién planta viña y no come de su fruto?
Ninguno, gloria a Dios. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Interesante. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley en el antiguo pacto? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice meramente por nosotros en la actualidad? Pues por nosotros escribió, no nos dejan las nubes el apóstol. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara. Por supuesto, voy a tener una cosecha. Y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho que segaremos de vosotros una ofrendita, hermano. Gloria sea al Señor. ¿Será mucho? Entonces, cuando se da para los siervos de Dios que verdaderamente lo merecen, eso le agrada a Dios. Entonces, hermano, déjate pastorear. No murmures, sino al contrario, en lugar de criticar a tu pastor, ora por él, gloria, intercede por él, pon tu hombro a la par de él, gloria a Dios. Quizás él está pasando una situación difícil, necesita tu ayuda. Entonces, así como el pastor tenía herramientas literales en el Antiguo Testamento, espiritualmente también existen. Por ejemplo, las herramientas del pastor son su Biblia, que tiene que andarla, la oración, que tiene que orar por esas ovejas, el ayuno, para ponerse uno alineado con la voluntad del Señor, vigilar, como lo hacían aquellos pastores que vigilaron y tuvieron esa visitación angelical, gloria sea al Señor, y el estudio dedicado de la palabra del Señor para dar pastos frescos y verdes y saludables a las ovejas. No podemos darle a las ovejas, como abunda hoy en la actualidad, lo que ellas quieran. Lo siento, ovejas, ustedes no pueden hacer su propio menú, gloria sea al Señor, su propio buffet, gloria sea al Señor. Tampoco podemos darle teorías u opiniones personales, gloria sea al Señor. No, tampoco podemos traer herejías, ya que sean muy famosas, que sean muy novedosas, que supuestamente mueven masas. Hay que tener cuidado con todo eso, gloria sea al Señor, o cosa que se le parezca. No hay que traer eso, sino lo que Dios dice en su palabra. Gloria a Dios. Ese debe ser nuestra labor de amor. Ahora, para ir concluyendo, más de una vez los pastores somos incomprendidos. Gloria sea al Señor. Muchas veces las ovejas piensan que cuando aconsejamos somos injustos con ellas, que no los amamos, pero los pastores solo buscamos el bien, principalmente espiritual. El consejo se da, pero me ha tocado tratar con muchas personas que después del consejo ellos hacen su propia voluntad y ya pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Porque ahí sí que no podemos hacer más nada. Entonces, los grupos de creyentes o la iglesia son descritas como un rebaño y con la necesidad, voy a repetir, con la necesidad y el cuidado de un pastor. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve a decir eso, hermano Luis? Bueno, veámoslo en la Escritura. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. Cuídate, pastor. Yo me debo cuidar. Dice ahí, y por todo el ¿qué? El rebaño. En que, ¿quién? Oiga esto, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esa es otra palabra para encargado, pastor, supervisor. ¿De quién? Para obispos, para apacentar la iglesia del Señor. No es nuestra iglesia, no somos dueños de la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. El que murió en la cruz no fui yo, no fue usted, pastor, fue Jesucristo. Y si usted se está agarrando lo que no es suyo, está cayendo en la categoría de ladrón. Entonces no puede funcionar como tal. Disculpe que sea un poco fuerte, pero es lo que la palabra nos está enseñando. Mira por vosotros mismos. Tengo que ver por mi condición espiritual y cómo estoy administrando y sirviéndole a mi Dios y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo me llamó y lo llamó a usted y nos puso por servidores, no por dueños ni gobernantes así despiadados, manipuladores, no. Entonces, para apacentar, alimentar, no para explotarla, no para sacarle dinero, gloria sea al Señor, así como lo están haciendo estos otros
famosos prosperitos, gloria sea el Señor. Entonces, ese versículo es muy fuerte, gloria a Dios. Y para los pastores viene el consejo. Vamos a continuar hacia adelante dando honor a ese supremo llamamiento. Entonces, por favor, no lo cambiemos por un plato de lentejas, esto habla de bienes materiales que aquí se van a quedar. Yo me pregunto qué van a hacer esos pastores que tanto dinero le sacan al pueblo cuando se mueran. ¿Dónde les van a echar todo ese montón de miles, millones de dólares que alrededor del mundo están colectando? Gloria sea el Señor. Esto sí que es espantoso, pero es una cruda realidad. Entonces hemos analizado lo que es una labor de amor. Quiero concluir leyendo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, que dice, y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores, que este es Jesús. Vosotros, pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. No vas a recibir oro, no vas a recibir otras cosas. Muchos ya están pidiendo eso, esas cosas materiales aquí en la tierra y procurando vivir bien aquí sin pensar que lo mejor de esta labor de amor es en el futuro, es en la otra vida. Entonces, cuando aparezca ese príncipe glorioso, Jesucristo, gloria sea el Señor, Él es el príncipe de todos los pastores. Él es el único príncipe, el que merece ese título. No es un famoso predicador por ahí que le llaman el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores es Jesús, gloria sea el Señor. Entonces, cuando Él aparezca, nos van a pagar. Nos van a dar nuestra recompensa al final. El que nos llamó, el que nos escogió, el que nos vio primero, ese mismo, el que te puso ahí, pastor, aguanta como siervo fuerte en el Señor, anímate, cobra ánimo en su presencia y sigue adelante peleando la buena batalla, que hay un premio para ti, hay una corona, gloria sea al Señor, que no se dice cómo es, no se describe cómo es, pero es una corona y la corona habla de tener señorío, de tener gloria, y es algo precioso, pero no aquí en esta tierra. Es cuando aparezca el príncipe de los pastores. Es la corona incorruptible de gloria. Sea su nombre glorificado. Entonces, adelante, hermano pastor, con la mano en el arado, que el príncipe de los pastores tiene una corona especial para los que son fieles, para aquellos que no se venden, para aquellos que aman y que están haciendo la obra del trabajo al cual el Señor, a través de su Espíritu, nos llamó a realizar. Así que yo invito a todos ustedes, pastores, que sigamos adelante. Y si usted anhela, quiere, desea ser pastor, bueno, la Biblia dice, buena cosa desea, pero vaya a leer cuáles son los requisitos que son para el pastorado y sobre todo el llamamiento del cual hemos hablado para poder así entonces realizar esta labor de amor. ¿Usted quiere saber los requisitos? Bueno, yo se los podría dar, pero ¿qué tal si le pregunta a su pastor? ¿Qué tal si se acerca con él? Tal vez usted nunca se ha acercado de su pastor. Lléguese a él, hable con él y pídale consejo, que esa es parte de nuestra labor. Así que el Señor le bendiga y muchas gracias nuevamente por su atención. Espero se haya deleitado, haya aprendido un poquito y de nuevo déjeme un comentario, gloria sea al Señor, allí en la casilla, envíelo, gloria sea al Señor. Yo se lo voy a agradecer mucho y vamos a hacer oración ya nuevamente para agradecer a nuestro Dios y un saludo de mi amada esposa, Gloria a Jesús, y continuamos en otra oportunidad. Incline su cabecita y vamos a agradecer al Señor por esta enseñanza muy seria, muy directa de la palabra del Señor. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por esta oportunidad, por esta enseñanza, Señor, que nos has permitido tener en relación a tu palabra y a esta labor de amor a la cual tú nos has llamado a realizar. Ayúdanos, por favor, a continuar y a serte fiel hasta el final. Bendice a mis compañeros en el ministerio pastoral, Señor, donde quiera que se encuentren, los que son perseguidos, los que están enfermos, los que tienen necesidades de diferentes clases, Padre,
provee, abre puertas, sana, fortalece en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Amados, hasta una próxima donde volveremos nuevamente con otro tema bíblico para construirnos unos a otros. Amén. Dios les bendiga mucho en el nombre de Jesús.